Una vida que se mide con la vida de Dios. Autor Cameron Scofield. Capítulo 1. La salvación depende de nuestro sentido de necesidad. Nuestra salvación depende totalmente de nuestro sentido de necesidad. Algunos pueden argumentar que eso depende totalmente de Cristo. En efecto, así es. Pero nuestra confianza en Él será proporcional a nuestro sentido de necesidad. Cristo vino a ser un médico para los enfermos de pecado, pero aquellos que no están enfermos no necesitan un médico. Mateo capítulo 9, versículo 12. Con estas palabras, Cristo dio a entender que hay quienes nunca se beneficiarán del don de la salvación, porque no buscan su ayuda. Un médico no puede ayudarnos a menos que vayamos a su cirugía o lo llamemos a nuestra casa. Del mismo modo, excepto que vengamos a Cristo o lo llamemos, no hay sanidad de pecado. Ciegos a nuestra verdadera condición. El testigo fiel de Apocalipsis capítulo 3 describe la condición de aquellos que son renuentes a reconocer su condición de la Odisea. Dicen: yo soy rico y he aumentado con bienes y no tengo necesidad de nada. Pero no saben que en realidad son desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 17. En otra ocasión, cuando Dios habla a Israel a través de Isaías, Él describió la verdadera condición de su pueblo. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Sin embargo, se jactaron de su supuesta pureza y se separaron de aquellos que llamaron otros hombres, gritando: no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Isaías capítulo 65, versículo 5. Sin el reconocimiento de nuestra verdadera condición, no hay ningún sentido de necesidad. El apóstol Pablo testificó en su propia experiencia la veracidad de estos dos testimonios. Declaró que era un hebreo de los hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Sin embargo, cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco, se reveló la negrura de su alma y gritó: ¿quién me salvará del cuerpo de esta muerte? Porque cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
vio que lo que quería hacer no podía hacerlo y viceversa. Cuando descubrió quién era realmente sin Cristo, tomó conciencia de su naturaleza intrínsecamente perversa. Romanos capítulo 7. Durante mucho tiempo, Pablo estuvo ajeno a su verdadera condición. Pero cuando vio la gloria de Dios, se vio a sí mismo como realmente era. La experiencia de Isaías fue la misma. Cuando se expusieron los pecados de Israel, se mantuvo al margen, considerándose a sí mismo como no incluido en la denuncia. Pero cuando vio a Dios, confesó: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Isaías capítulo 6, versículo 5. Vivimos en tiempos inciertos. Estar sin Cristo es algo terrible. Este es un mundo muy incierto. Desde conmociones sociales hasta trastornos naturales, no sabemos lo que puede traer mañana, y bástele al día su propio mal. Mateo capítulo 6, versículo 34. Es muy cierto que este mismo día, o incluso en este mismo momento, puede ser nuestro último respiro. ¿Hemos hecho la paz con Dios? ¿Está clara nuestra conciencia? Debemos hacernos estas preguntas mucho más seguido, porque no sabemos cuándo el cordón de plata se quiebre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. ¿Cómo seremos despertados a nuestro sentido de necesidad? ¿Cómo entonces seremos despertados a nuestro sentido de necesidad? Esta es una muy buena pregunta. La Escritura nos dice que es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Cuando contemplamos que Dios no nos abandona, a pesar de lo rebeldes que somos, nuestros corazones serán tocados. Ya sea en el contexto de la primera rebelión del hombre en el jardín del Edén o en nuestra vida pasada. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Fue cuando aún éramos pecadores que Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Él, Dios, nos amó primero. No buscamos a Dios, sino Él a nosotros, a pesar de nuestra miseria. Aunque hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, y mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, Él no es repulsado por el hedor del pecado, sino que incluso pone su propio manto puro sobre nosotros para cubrir nuestra desnudez. Lucas capítulo 15, versículos 20 al 23.
Él nos ha castigado menos de lo que nuestras iniquidades merecen. Esdras capítulo 9, versículo 13. Al contrario, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, diciendo: no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Y Jeremías capítulo 31, versículo 34. Experiencias cristianas confusas. Pero todo eso, si bien es tan hermoso y conmovedor como lo es, puede dejar de despertarnos a nuestra verdadera condición. He visto a muchos cristianos regocijarse en eso, y sin embargo, no han alcanzado ese sentido de necesidad genuina. Ellos dan por sentado el amor de Dios y lo comercian. Hay quienes, tal vez, han crecido en una iglesia y sus padres y maestros les han enseñado que son pecadores. ¿Cuántas veces le ha venido al pensamiento, mientras se van haciendo viejos, dejar sus convicciones a un lado, ya que es una carga pesada para alcanzar sus aspiraciones mundanales? Sin embargo, es cierto que algunos retendrán estas cosas en sus pensamientos y se someterán en humildad ante Dios. Pero ¿cuántos de ellos servirán a Dios por temor en lugar de por amor? La bondad de Dios te llevará al arrepentimiento, pero ¿quién te guiará a Cristo para que Él pueda darte arrepentimiento? Aquellos que conocen a Dios a través de la naturaleza no necesariamente conocen a un Dios de amor. Pueden ver solamente a un Dios de poder y juicio, o un Dios de leyes. Pocos lo verán como un Dios de amor en las flores delicadamente matizadas, con sus deliciosas fragancias, y de un océano puro y desinteresado. La ley ha sido pervertida. Hubo un tiempo en que la ley de Dios era el maestro de escuela para llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Sí, y efectivamente aún lo es, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Y a menos que veamos que somos pecadores, iremos a Cristo. Pero la ley ha sido forzada de manera muy delicada en la vida de las personas, por lo que la aversión a ella es mucho más grande que nunca en la historia de la tierra. La ley ha sido objeto de abuso y tergiversación, y Dios no responsabilizará al mundo por el mal trato de su ley si se ha presentado incorrectamente ante ellos por aquellos que profesan ser los repositorios de su ley. Aquellos que esperan que los cielos declaren la justicia de Dios a la humanidad, que se muestran claramente en las dos tablas de piedra
quedarán decepcionados. No será la ley la que condenará a los pecadores en esta era, sino es el Evangelio que les será predicado a todas las naciones como testimonio. Mateo capítulo 24, versículo 14. Es muy triste ver cómo la ley ha sido representada tan falsamente y por lo tanto tan difamada universalmente. Pero aquí es especialmente donde se aplicarán las palabras de Jesús. No saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Debido a los conceptos erróneos que muchos tienen acerca de la ley, trataré de hablar lo menos posible de ella. Buscaré ser como Pablo, para los que están sin ley, como sin ley, para que yo gane a los que están sin ley. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 21. Entonces, ¿cómo nos despertaremos a nuestro sentido de necesidad si estamos sin ley? La respuesta es simple: las experiencias de la vida. Mi experiencia personal. Permíteme explicar en un breve relato mi propia experiencia en no más de 5 oraciones. Desde muy joven aprendí que era un pecador y que no podía estar seguro que mis pecados me alcanzarían. Me esforcé por ser bueno, pero siempre viví bajo un peso grande de culpa. Me enseñaron que Jesús perdonaría mis pecados y los confesé. Por un momento encontré un respiro antes de fallar una vez más. Cuanto más miraba la ley y trataba de guardarla, más imposible se volvía, lo que resultaba estar bajo una nube de constante condenación, aunque creía que esa condenación venía de Dios. Esto fue hasta que mi justicia exterior empezó a caer en pedazos, que empecé a buscar a Cristo con una genuina sinceridad. Algunos pueden comparar mi experiencia con la de Esaú, que vino llorando y arrepentido debido a las consecuencias. Pero aquí no estamos hablando de arrepentimiento. Estamos hablando de venir a Cristo. Debemos venir a Cristo antes de que Él pueda darnos el arrepentimiento. La paz del perdón es una cosa, pero una vida de paz es mucho más. El perdón es el curita, pero no es la cura. La salvación en Cristo es mucho más que el simple perdón de los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debido a que la ley ha sido pervertida, las experiencias de la vida ahora deben llevarnos a Cristo. Sin embargo, todavía podemos perder la lección. Las experiencias de la vida
son las que nos despertarán a nuestro sentido de necesidad. Nada menos que eso. Pocos serán despertados de otra manera. El problema con la Odisea es que su vida es demasiado fácil. No necesita nada, ya lo tiene todo, o eso piensa. Está tan cómoda y como Sodoma, sin esfuerzo. Es cuando la tormenta se levanta que los marineros piden ayuda a Dios. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la tormenta cesa y regresamos a salvo al puerto? Le dan gracias a Dios por su liberación y buscan sus caminos de paz y justicia, o vuelven al bar a beber y deleitarse en los placeres de esta vida. Todos somos marineros en el mar de la vida. Pedimos ayuda a Dios cuando las cosas se ponen difíciles y las olas amenazan con ahogarnos. Pero cuando el mar vuelve a estar en calma, olvidamos a nuestro libertador y navegamos hacia donde nuestros caprichos y nociones nos arrastren. Aunque perdamos el aprendizaje de esta lección, las experiencias de la vida son las que deberían enseñarnos. Si tuviéramos a Cristo continuamente con nosotros, continuamente lo estaríamos necesitando. Esta realización constante de nuestra necesidad solo puede ser nuestra experiencia real cuando reconozcamos nuestra verdadera condición.